Sin lugar a dudas, debe ser el error más grande y grosero de este 2019. Pon mucha atención porque no la vas a poder creer. Primera ronda del prestigioso torneo Sinquefield Cup 2019 y se enfrentan dos genios del tablero. Piezas blancas para el gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi, piezas negras para el eterno gran maestro de la India y ex campeón del mundo Vishwanathan Anand. Prepárate para ver una interesante partida a nivel estratégico, pero sobre todo un error más grande que el Titanic. Comencemos. Inicia la partida Ian Nepomniachtchi con C4, apertura inglesa, E5 por parte de Anand, la siciliana invertida, caballo C3 y ahora una interesante jugada alfil B4 previo un caballo F6. Las blancas juegan caballo D5 atacando desde ya al alfil y la mejor retirada para este es alfil E7. Una jugada que realizaron bastante los años 90 Kramnik y Alexei Shirov. Caballo F3, D6, D4, caballo F6. Y esto es una novedad por parte de Vishy Anand, y es que hasta acá se había jugado E4, C6, atacando al caballo de D5, o inclusive caballo C6, siendo esto jugado por parte de Alexei Shirov, derrotando a Boris Gelfand en 1992. Así es que novedad de Vishy Anand, caballo F6. Siguió la partida caballo C3, E por D4. Y fíjate el razonamiento de esta jugada. Y es que acá Vishy Anand post partida menciona que es mejor esta captura E por D4 que jugar algo como caballo BD7, por ejemplo, pues las blancas tras un E4 tendrían una ventaja de espacio enorme. Es por ello entonces que E por D4 es el movimiento escogido por el gran maestro indio. Caballo por D4, D5, alfil F4, enroque, E3, A6, caballo F3, C6, C por D5, caballo por D5, caballo por D5, dama por D5, dama por D5, C por D5. Y Nepo logra que su oponente quede con un peón de dama aislado. Y por supuesto, este será objeto de ataque. Partiendo con esta jugada, enroque. Pero Anand, a pesar de su peón aislado, mantiene todo bajo control gracias a la actividad de sus piezas. ¿Crees que va a defender pasivamente su peón de D5? Para nada. Mira el siguiente movimiento del indio. Caballo C6, buena jugada, a lo que el ruso responde alfil G5. Te preguntarás, ¿qué pasaba tras torre por D5? ¿Acaso no gana un peón? Sí, pero sería un error estratégico puesto que continuaría alfil E6 y luego de la retirada de la torre blanca caería el peón de A2 y las negras de esta manera se librarían del lastre que suponía su peón pasado, perdón, su peón aislado. Así es que sería un error entonces capturar el peón de D5 y Nepo lo entiende, por supuesto, es un super gran maestro y juega alfil G5. Las negras F6, Anand no quiere cambiar su alfil de casillas oscuras. Alfil F4, alfil E6, rey B1, torre a C8, trayendo Vishy una pieza pesada a la columna abierta C. Siguió el juego con A3, torre F D8, alfil D3, alfil C5, torre H E1, rey F7, alfil G3, alfil B6, alfil C2, H5, H3, caballo E7, alfil B3, G5. Anand busca crear caos en la posición de Nepo, mientras el ruso, si te fijas, ha hecho maniobras tendientes a atacar al peón de D5. Por ejemplo, el alfil de casillas claras, ¿viste cómo se movió de un lado para el otro? Para justamente estar desde B3 apuntando a ese peón aislado de las negras. H4. Podría decirse que es una jugada algo imprecisa porque ahora permite que las negras ganen algo más de espacio en el ala de rey. Entonces, en lugar de H4, algo como caballo D4, centralizando esta pieza y buscando eliminar la pareja de alfiles de las negras, hubiera sido un mejor negocio. Y tras un alfil por D4, torre por D4, se podría pensar en presionar con todo al peón aislado D de las negras.
No obstante, se jugó H4, G4, caballo D4, alfil por D4, torre por D4. Y ahora pon mucha atención a las maniobras de Vishy Anand para deshacerse de su peón aislado. Primero ataca la torre centralizada, caballo C6, torre F4, D4. Siguió la partida alfil por E6, jaque, rey por E6, E por D4, jaque, a la descubierta. El jaque lo hace la torre desde E1, rey F7, F3, G por F3, torre por F3, caballo por D4. Y la debilidad de las negras, que parecía crónica, ha desaparecido. Bien jugado a nivel estratégico por parte de Anand. Siguió la partida torre F4, caballo E6, torre F3, caballo D4, torre F4, y esto parece tablas por repetición. ¿Será así? Por supuesto que no. Vishy Anand juega a ganar y entonces plantea caballo B3 y es un dato no menor, porque si te fijas en el reloj, Anand tiene problemas de tiempo importantes, con media hora menos de tiempo que su joven oponente. Además, el peón G de las blancas parece ser un objetivo a alcanzar por parte de las negras. Alfil F2 y ahora una jugada maravillosa por parte de las negras, o como diría el meme de Leoncho García, maravillosa jugada. Entonces, torre C4, que va en busca de eliminar la pareja de torres del tablero, y de este modo el rey negro podría intentar progresar de mejor manera en la posición. En pocas palabras, buscar la centralización de su rey. Torre por C4, se recupera la torre inmediatamente, caballo de 2 jaque, rey C2, caballo por C4, torre 2, caballo E5, cubriendo la columna E para el paso de su majestad, el rey. Alfil E1, rey E6, A4, torre D6, G3, rey F5, torre F2 jaque, rey G4. Te dije que el peón G sería un objetivo de ataque, ¿lo recuerdas? Torre F4 jaque, rey H3. Miren hasta dónde ha llegado este rey. ¿Quién? ¿Cuál peregrino ha caminado hasta la cocina misma del rival? Se metió, pero con todo, al hogar de las blancas, de manera muy insolente, atrevida, ¿verdad? Sin permiso, pero ahí está, en el refrigerador, buscando qué comer en casa ajena. Todo un descarado. Bueno, siguió la partida torre F1, que es una jugada algo pasiva, siendo por ende más activo que este torre F1, un torre F5 amenazando capturar en H5 y a la vez golpeando al peón de F6. Pero bueno, torre F1 lo jugado en la partida, torre C6 jaque por parte de Vishy, rey B1, torre 6, torre F5, caballo G6, alfil F2, rey G4, torre D5, caballo E5. Y ahora las blancas juegan torre D4 jaque. Las blancas no hayan manera de progresar, mientras las negras saben que el alfil blanco no podrá estar toda la vida protegiendo pasivamente a su peón de G3. Así que es cuestión de tiempo para que caigan los peones blancos del flanco de rey. Sigue la partida rey H3, torre D5, torre 7, rey C2, caballo G4. Y estando el alfil sobre ataque, este debe retirarse y dejar a su suerte a los peones blancos del ala de rey. Alfil B6, torre H7, por supuesto no hay que permitir la caída del importante peón H, pues en caso contrario, ese peón H de las negras, bueno, aparte de desaparecer, permitiría, al no estar, que el peón H de las blancas se convierta en un peón pasado. Esto sería increíble, por tanto, correcta jugada torre H7. Torre D3, caballo E5 atacando a la torre, torre B3, torre D7, alfil E3, caballo F3, torre B6, rey por G3 y cae el primer peón del flanco de rey. Torre por F6, caballo por H4, B4, caballo G2, alfil A7, H4, rey C3, H3, alfil B8 jaque, rey G4, torre G6 jaque, rey H5, torre G8, caballo E3, torre G3. Ataque simultáneo a peón y caballo. Y parece que no hay salvación para el peón H negro. Pero en realidad sí la hay. Caballo D5 jaque, rey B3, rey H4, torre G8, caballo F6,
torre G6, caballo G4. Y ahora el caballo, que en realidad es un señor equino, controla los jaques traseros, así como el avance de su peón H. Las negras están ganadísimas. Torre G8 buscando hackear por atrás, pero Vichy realiza la óptima torre H7, aunque caballo F6 también servía para este mismo propósito, es decir, cubrirse de los jaques traseros de la torre blanca. Entonces, en la partida se jugó torre H7, rey C4, H2 buscando ganar pieza, a lo que Nepo se ve forzado a aceptar, alfil por H2, caballo por H2, y tenemos una posición ventajosa para las negras, con pieza de más en el tablero. Siguió la partida con B5, caballo G4, torre A8, A por B5 jaque, rey por B5, caballo F6, A5, Nepo apela a las tablas, basado en la idea de cambiar los peones. Caballo D5, torre A7, rey G5, el rey negro por supuesto que debe apoyar en la defensa de su peón B, y acá el gran error del ruso. ¿Qué es lo que juega Nepo? Su jugada es rey C4, y ya ves cómo el termómetro se fue a la chesu. ¿Entiendes el por qué? La razón es que tras B5 jaque, que es lo que se juega en la partida, la torre blanca cae y tras esto Ian Nepomniachtchi abandona la partida. La razón es que aún capturando al paso con un A por B6 que parece que protege a la torre, simplemente seguiría caballo por B6 jaque y la torre blanca igual caería. Increíble fallo el de Ian Nepomniachtchi, el cual no lo podía creer, esbozó sonrisas bastante falsas, producto de la vergüenza, y de seguro experimentó todo lo que se llama humillación. Y además que todo el mundo te esté viendo, justo en este tipo de desenlace, claramente es el peor error de toda su carrera, probablemente, ¿no? Ni siquiera de joven yo creo que debe haber cometido estos errores en partidas pensadas, aclaro. Entonces habría que preguntarse si este tipo pudo dormir esa misma noche, ¿verdad? Si logró conciliar el sueño o si padeció de un insomnio tremendo luego esta terrible catástrofe acontecida en el tablero, probablemente la más grande del año 2019 ajedrecísticamente hablando. Acá algunas imágenes de tan bochornoso momento para él. ¡Jesús, madre! Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.